alternativas al quedar Toyota fuera de carrera, el equipo Team Europe. Y después el otro que veíamos era Colin McRae, el actual campeón. O sea, los últimos tres, 93, 94 y 95 exactamente, Pablito. Y la pregunta es, ¿quién lo será en 1996? ¿Te jugás por alguno? No sé, vamos a ver el desarrollo después de esta presentación espectacular del Campeonato Mundial de Rally. Ahí estaba, los candidatos a priori de la temporada. Subaru, un Juha Kankkunen que va a participar esporádicamente según los autos de los equipos Toyota de cada país que le asignen, y Tommi Mäkinen, el finlandés con un Mitsubishi que se presenta como uno de los autos a batir durante este año. Este era el Rally de Suecia. Recordemos que, tal cual sucede todos los años, abrió Mónaco el campeonato mundial, pero solamente por el campeonato 2 litros. Aquí lo vemos a Tommi Mäkinen, como decía Pablo, uno de los candidatos. Un Tommi Mäkinen que el año pasado en Suecia había tenido que resignar, después de dominar prácticamente toda la carrera, el triunfo en favor de su compañero de equipo Kenneth Eriksson. Debió levantar en la última prueba especial para dejarlo vencer. En este caso Mäkinen fue implacable y ganó de punta a punta por estos caminos realmente nevados, con mucho hielo también, y así el Mitsubishi de este finés se imponía en la primera fecha. Era bueno lo de Carlos Sainz, Pablito, teniendo en cuenta que había arreglado sobre la hora, como quien dice, no habían desarrollado mucho el auto, y en su primera presentación en este rally obtenía un valiosísimo segundo lugar, mientras vemos en acción al campeón de la especialidad del año anterior, 1995, y nos referimos a Colin McRae. Exactamente, lo de Sainz espectacular con el Ford Escort llegando a un segundo lugar, y un Colin McRae que después de no haber tenido un buen comienzo también logra cerrar una buena posición siendo tercero en esa carrera. Juha Kankkunen se había destacado en este rally de Suecia con el Toyota del equipo Suecia. Estaba ahí también entreverado en los primeros lugares. Finalmente el triunfo le valió a Mäkinen, el segundo fue Sainz, el tercero Colin McRae. También se destacaron Eriksson, aunque los Subaru no tuvieron una buena performance debido a los clavos que utilizaban en sus neumáticos, se fueron perdiendo y así no habían logrado tener buenos parciales. La categoría siguió, y siguió en el Rally Safari. Safari, que es el rally de recorrido más largo de los que componen el campeonato mundial. Uno de los más duros por los terrenos que se presentan totalmente irregulares, hay que cuidar muchísimo el auto, se les realizan protecciones especiales a los mismos, aparte se pueden encontrar con cualquier alternativa, porque los caminos son totalmente abiertos y cuando no se cruzan con un auto particular, se cruzan con algún animal suelto que está allí disfrutando de su hábitat natural. Que interrumpen justamente autos como este, como el Mitsubishi campeón. Fíjense, esas son las protecciones de las que hacía referencia Pablo, momento en el que Subaru de Piero Liatti está transitando también un terreno no del todo fácil de llevar, había llovido el día anterior, fíjense cómo había quedado el barro sobre esto, dificultando más la trayectoria de los autos. Más que nada porque hacía muchísimo tiempo que no llovía en el Safari de Kenia, esto lo complicó más. Vos fíjate cómo el mismo piloto se limpia su parabrisas del lado interno para poder observar. Aquí los animales que se cruzan en el camino, delante del Toyota. Mirá la del medio, cómo se preocupa por el Toyota de Duncan. Mirá realmente lo nerviosa que se pone. Sí, para nada. Ni se enteró. El que sí se llevó una gallina de Guinea fue Tommi Mäkinen. A pesar de eso, no hubo inconvenientes. El Mitsubishi se mostró como el auto más duro de la carrera. Venció también, a pesar del que al principio tuvo que ceder un poco de las posiciones con Colin McRae, después con Kenneth Eriksson. Los dos Subaru que, a pesar de ir así a fondo, tuvieron algunos inconvenientes de suspensiones y por eso se retrasaron sobre el final, dejándole la victoria entonces por la segunda consecutiva al piloto finlandés. Tommi Mäkinen se imponía, los Ford Escort, aquí vemos el de Carlos Sainz, también estuvo el de Blomqvist, no tuvieron una buena participación, principalmente problemas de temperatura y de suspensiones los retrasaron muchísimo hasta obligarlo, en el caso del español, a abandonar tras este problema. Ahí tenés justamente toda la parte delantera izquierda desprendida, como arrancada, si cabe el término, de su sujeción en las carrocerías. ¿Pasamos ahora a dónde, Pablo? A Indonesia.
La tercera fecha del Campeonato Mundial, una escenografía espectacular, una fotografía de primera, y los periodistas que empiezan a opinar acerca de lo que puede llegar a ser este rally de Indonesia y cómo se presenta el campeonato después de 2 victorias de Tommi Mäkinen con el Mitsubishi. And the three others that are at the finish, that had never done the event, all three of them, they went off the road as well. And in fact, están hablando sobre la posibilidad del campeonato y lo difícil de Indonesia, que inclusive se ha perdido un piloto, se ha extraviado, ese es el término, y vemos a Tommi Mäkinen en momento de largar una prueba especial. ¿Se ha extraviado por qué, Claudio? Por lo difícil y por las variantes que hay en los caminos. Claro, y el que se extravió o el que se perdía, en cierta manera, Tommi Mäkinen, como veíamos, bastante complicado en esta parte inicial de la carrera. Vean el golpe que tiene abajo en su faldón derecho. Prácticamente eso le iba a restar posibilidades. El otro Mitsubishi que estaba participando y los Subaru, el de Colin McRae, que parecía ajustarse los caminos a su estilo, por lo menos más allá de esto, que vean cómo, a pesar de la tracción en las 4 ruedas, se le complicaba bastante al campeón del año pasado mantener la punta. Sin embargo, iba a hacer diferencias desde el comienzo, hasta que llegó este vuelco inexplicable en la última etapa. Le faltaba muy poco para ganar la competencia. Colin McRae desaprovechó toda la ventaja que tenía, todo el buen trabajo que había hecho en los días anteriores, en ese vuelco impresionante, increíble. Primer auto destruido de la temporada. Primer auto destruido. Y quería completar con estas imágenes del italiano Piero Liatti, de gran trabajo en este rally, llegando también dentro de los 3 primeros de la carrera. Un Piero Liatti que vino haciendo un trabajo de menor a mayor en todo el año. Fue muy regular, fue a instancias de, creo que un mal trabajo, se lo podría calificar así, del campeón. Quien más regular fue en el equipo Subaru, dentro de lo poco que participó. Momento para el Escort ahora y Carlos Sainz. Claro, ¿por qué? ¿Por qué Carlos Sainz iba a ganar esta carrera? En definitiva, había tenido inconvenientes en las 2 primeras etapas, se había retrasado muchísimo, sin embargo le pusieron todo. Trazar, como dice Moya, le pusieron todo en cada tramo y así lograron revertir la situación. Saltaron desde un 5º lugar al primero, ganaron la carrera, segundo terminó Juha Kankkunen, y aquí un vuelco y un incendio. De este también saltó, pero desde el grupo N, por Escort. Que queda ahí, ayudado por el mismo público que va con el matafuego a apagar el incendio, pasan los demás autos, y termina Indonesia la tercera fecha. El campeonato se pone un poquito más parejo, porque ahora Mäkinen no había dominado con total claridad, le empezaban a descontar puntos Sainz y no Colin McRae porque había volcado, pero sí las cosas se ponían un poco más parejas. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con Toyota sin el Team Europe en la pista o en los caminos? Hubo participantes diversos, decíamos, Kankkunen estuvo con los distintos equipos de cada nacionalidad donde se corría el rally. También estuvo el Team Grifone, estuvo Marco Galanti con un team también privado. En definitiva, Toyota se hizo presente por las los distintos países, más allá de la sanción que le pesa de una temporada por la irregularidad técnica que habían presentado a fin del año pasado en el Rally de Cataluña, cuando se descubrió que el turbo estaba fuera de reglamento. Lo que pasa es que todo esto de los teams nacionales es muy relativo. Pablo, vos lo viste en Córdoba, prácticamente siguen teniendo el mismo esquema, la misma infraestructura, ahí lo está diciendo él. No es fácil competir con un equipo particular. Yo quisiese saber, ahí está Galanti, quien vos hacías referencia, ¿cuán particular es ese equipo? Sí, obviamente. Deben tener, o tienen en definitiva, todo el apoyo técnico necesario como para seguir siendo competitivos, y si no, Juha Kankkunen, más allá de todo, no creo que estaría participando en un equipo de segundo nivel. Obviamente que no está el Team Europe, pero sí toda la infraestructura y toda la técnica que podía poseer ese equipo está aplicada a los distintos autos que han participado, como este de Jan Duncan en el Rally Safari. El campeonato sigue. Y en Acrópolis, nos vamos a Grecia. Estamos cerca de Argentina, ya la fecha con puntos anterior a la realización en nuestro país. Un poco de historia, un poco de lo que es la tradición griega y la carrera. Un Carlos Sainz que se va a quejar en especial de que su Escort es mucho más pesado que el resto de los rivales, como 100 kilos más tienen, pero sigue planteada
la polémica. ¿Quién será el ganador o el campeón de esta temporada? Y siguen opinando los periodistas. Siguen las dudas. Pero seguían McLaren, hablando- Sainz, McRae, siempre los McRae. mismos, no se escapa de ellos. Aquí está Colin McRae tratando de revertir lo que había pasado en la carrera de Indonesia. Aquí en Grecia era sí o sí, bueno, hay que ganar. Será la posibilidad, se le dará a Colin McRae con el Subaru. Tommi Mäkinen, después de su primer abandono en la temporada, dirá, bueno, había venido bien, había empezado todo bien y ahora se empiezan a poner competitivos los demás. El Mitsubishi también tiene que salir adelante y a correrlo a Colin McRae. Así estuvieron, primero y segundo en esta competencia. La importancia de Acrópolis también, Pablo, teniendo en cuenta la similitud del piso con el de Argentina, era que teniendo un auto muy bien puesto a punto allá, prácticamente con los mismos valores, se venía a correr a la República Argentina. Ahí está el campeón. Claro, y acá venían los dos, uno y otro, sacándose milímetros nada más de diferencia. Hay algún problema con el auto de McRae, otro también con el auto de Carlos Sainz. Claro, hay un tramo que los complica. ¿Por qué? En Stiri, ven, bloqueado el camino a la derecha, desde la telecámara a bordo lo podemos observar. Ahí hay un arbusto cruzado, marcado en este momento. Ese era el camino original. Los pilotos tuvieron que tomar por otro. De esa manera, aquí vemos cómo El Escort. el Escort sí lo hace. Claro. Y el Subaru sigue de para Kenneth otro lado. Ericsson no, porque lo ve bloqueado y se va por el otro sector. Entonces David Richards tiene que explicar cuál fue la situación, porque Kenneth Ericsson allí perdió más de 7 minutos. Ahí está. Ustedes observen cuál era el camino original, lo ve bloqueado y el hombre, claro, agarra por el alternativo. Obviamente, todo ese círculo que tuvo que hacer, ese semicírculo, le valió 7 minutos de recargo o de tiempo extra a Kenneth Ericsson. Protestó la gente del ProDrive y de esa manera se anuló esta prueba especial, la prueba número 6 en Stiri. Claro, vos fíjate que el tramo que utilizó Carlos Sainz, bien utilizado, valga el término, Los tres primeros. era derecho. Los 3 primeros habían hecho el camino correcto. Después Ericsson se encontró con ese sector bloqueado. Tiroliati otra vez haciendo de sus destrezas, tratando de llevar el Subaru lo más adelante posible en estos caminos de tierra, que como decía Claudio, y ripio, como también vemos ahora, iban a hacer el paso previo al Rally de la República Argentina al ser tan parecidos. Decir Ni que un navegante- error acá, ¿eh? No, decir que el navegante viene mirando la hoja de ruta, porque si llegás a mirar qué finito le pasan al precipicio, Por favor. no, chofer, déjeme en la próxima. Bueno, ahí están revisando las cubiertas. Aquí fue la clave de la victoria de Colin McRae. Sus cubiertas resistieron mucho más en esos caminos demasiado pedregosos. En este caso sacó ventaja porque el auto de Tommi Mäkinen, que acaba de pasar, se vio bastante penalizado con las cubiertas degradadas. Y así entonces Colin McRae, después de 6 meses, llegaría a la victoria y entonces sí, podría decir, el campeón estrenaba su título con el primer triunfo de la temporada de 1996. Se largan la última parte de la carrera, pero ya la victoria asegurada en el bolsillo para el escocés. Y como dijimos, venía Argentina. Córdoba, toda su belleza natural, las sierras, desde helicóptero, imágenes que sin duda ustedes se preguntarán de quiénes son de Telefe, son de Juan Fosaroli, nuestro cameraman, nuestro amigo, todavía en La Europa. cámara debe estar en algún lugar de Estoril. Sí, ni hablemos, por favor, de ese tema. Ahí estaban pasando uno de los tramos especiales. Colin McRae, que venía con todo en la primera parte, vuelco, como decía Claudio, apuntaran en Indonesia el primero, y este fue el segundo, destrucción semitotal del Subaru. Así, sirviéndole en bandeja entonces la posibilidad a Tommi Mäkinen de ir regulando la carrera, de llevarle toda la responsabilidad o cargarle toda la responsabilidad al español Carlos Sainz para salir a correrlo al Mitsubishi, sabiendo de que no tenía un motor con la potencia ideal como para poder hacerlo. Así que Mäkinen fue regulando también las diferencias y así lograría un nuevo triunfo, el tercero de la temporada, y sacar o ampliar sus diferencias. Pregunto, ¿estos dos accidentes habrán tenido que ver con la decisión de Derek Ringer, el habitual navegante, para bajarse? Ah, puede ser, puede ser. Atención, otra vez en Argentina sucede algo muy parecido a Grecia. ¿Vieron cómo dudó el Mitsubishi si tenía que doblar a la izquierda o seguir derecho? Bueno, miren hacia el lado izquierdo otra vez. Una persona, ¡epa!
Ahí está, se lo remarcan. ¿Qué hacemos? Dicen, pasemos. Kenneth Eriksson volvió a tener problemas, volvió a pasar por donde correspondía en este caso, porque ese era el camino original. Ahí Sainz, según lo que le cantaba Moya, tenía que doblar, no pudo y siguió derecho. Bueno, Eriksson no solamente, acá está mejor la cámara de Juan Fosaroli, nos muestra desde el helicóptero bien claro cómo fue el problema, cómo seguía también otro de los Mitsubishi. Por aparte una persona indicándole, sí, que cambiara para camino. allá, claro. Bueno, Eriksson no solamente que sufrió con ese problema de cambiar de camino, sino con una pinchadura, va a quedar a un costado, va a perder 2 minutos más de los que en su momento tenía de desventaja. Y acá lo vemos a Carlos Sainz, que estaba tercero en ese momento de la carrera y los pasa justito cuando estaban terminando la tarea de cambiar ese neumático en el auto de Eriksson. Se reacomoda la carrera, primero Mäkinen, segundo queda el español, tercero el sueco de Subaru, y las posiciones así no cambiarían hasta el final de la carrera, cuando, si bien se intentó otra vez la propuesta por parte del equipo ProDrive, esta vez la gente de la FIA no la tomó en cuenta y en definitiva perdió todas posibilidades el sueco de revertir la situación. Sainz, que tendría también problemas con su diferencial en los momentos claves, cuando intentaba el todo o nada. Había algo que estaba roto en ese Ford, y que si ustedes recordarán en el programa especial lo destacamos. El campeonato entonces quedaba de la siguiente manera tras terminar Argentina. Mäkinen primero con 75, Sainz segundo con 62. Eriksson 43 en el tercer lugar, McRae cuarto con 42 y Piroliati quinto con 37 unidades. El campeonato de pilotos bastante parejo hasta allí, nada definido cuando todavía quedan 4 carreras por delante. Un Mitsubishi primero, un Ford segundo y 3 Subaru luego. Así Subaru queda primero en el campeonato con 216 puntos, Mitsubishi 194 y Ford 175. El gran trabajo de Carlos Sainz. Pero bueno, la próxima carrera, ustedes sabían, el campeonato se va a continuar con los 1000 lagos, el Rally de Finlandia, en agosto. Esa fue la continuidad de este campeonato. Pero nosotros, por supuesto, se lo vamos a contar a medida que pase lo que quede de la temporada en los próximos programas. De paso tenés ese renglón donde estaban todos los autitos que rompía McRae. Vos seguís guardando la virome porque vas a seguir anotando. Seguro. Después el Rally continúa en Australia en septiembre, fecha que ya se disputó, pero por supuesto, como decimos nosotros, vamos a vivir en los próximos programas, por supuesto, a todo o nada. Y la gran pregunta es, ¿quién será el campeón? Todo bastante parejo. El Mitsubishi de Tommi Mäkinen, después de 3 triunfos en 5 carreras, parece ser el más perfilado, pero un Carlos Sainz con toda su calidad, que no se va a resignar tan fácil. Y por supuesto los Subarus de Eriksson y McRae yendo a todo o nada también. Sanremo, que se está alargando el sábado próximo, y que va a finalizar el miércoles 16 del mes, y cierra el campeonato el Rally de Cataluña, tal cual es costumbre. Este año sí, por el campeonato mundial, en tanto el año pasado, que a Sainz les, obviamente, muy familiar. Seguramente. Entonces el campeonato mundial se cierra esta temporada en Cataluña, ya que el RAC, lo que era habitual en las temporadas anteriores, va a ser únicamente válida por la F2. Las imágenes entonces de los distintos candidatos a la corona de la temporada 1996, y ahora hay un personaje especial, puede creer, ¿no? El máximo ganador del rally, 4 veces. Jukka Kankkunen, que tiene hasta su calle, su nombre, ya quedó instalado en alguna ciudad de Finlandia. Todo este taller, o este museo, ¿no? En realidad, que tiene el mismo finlandés. Muy preocupado se lo ve al hombre, ¿eh? Sí, que se dedica a jugar al golf, aunque le vendría bien seguir haciendo rally. Desarrollando los Toyota nuevos. Ahí está, también en actividad con este Toyota. Son las pruebas que está realizando, con todo, con vistas al rally de Finlandia. Y a ver, ¿qué dice Jukka? In a way, I have been driving 10 years now, I've done the whole championship, so in a way it's quite good to have a little bit. Claro, él dice que en los últimos 10 años fue 4 veces campeón, entonces bueno, este año de pronto toma un poco más con más descanso las carreras, ahí está explicando.
Está hablando ahora del Safari, que es muy interesante, pero es muy cansador por lo extenso, por lo difícil, por los caminos. Claro, la pregunta había sido por qué no se presentó en todas las carreras de la temporada. Está pintando un panorama tal cual las marcas, ¿no? Él hablaba que obviamente Mitsubishi venía muy bien preparado, igual que Subaru, Toyota ha disminuido, pero le daba alegría ver a Ford nuevamente peleando las posiciones de adelante. Bueno, la pregunta sigue siendo, bueno, ¿a quién ve como candidatos para este año? Está hablando que Tommi Mäkinen realmente este año está haciendo un gran trabajo. El año pasado no pudo salir campeón por una contingencia que vos mencionaste antes, pero bueno, este año él lo pondera. Por eso tampoco el periodista dice que no descarte ni a Sainz ni a Colin McRae. Está hablando de Sainz, dijo que por algo él también fue campeón del mundo y nunca se lo puede dejar de tener en cuenta al español. Está hablando que las posibilidades de Sainz, obviamente cuando se hizo esta nota no estaba definido el campeonato, que se van a asentar sobre fin de año, donde el terreno de San Remo y Cataluña favorecía al Escort y obviamente el conocimiento que tiene el español sobre ello. Yeah, exactly. I mean, he has been, when everything has gone all right, he has been, you know, very fast and he has won the rally, but then... Ahora habla sobre el campeón de la temporada, Colin McRae. No luck at all, and, you know, hasn't been really constant here for him, that it has been a little bit up and down, but everybody knows that Colin... Claro, habla de que, bueno, tuvo un poco de mala suerte en el comienzo. Lo que pasa es que, como vimos nosotros, cómo se fue desarrollando, no fue tanta mala suerte, ¿no? A veces la mala suerte la tenés que acompañar y este año Colin McRae me parece que le dio una gran mano. Sin duda, algunos problemas a veces en el auto, algunos problemas él mismo. Quizás algunos se pregunten si no le pesó el hecho de ser el campeón del mundo este año. No creo, a este nivel profesional puede llegar a ser difícil. Ahí estaba Cancunen entonces, haciendo referencias un poco de cómo ve la temporada, de cómo ve a los candidatos y en definitiva cómo se va a desarrollar él o cómo se está preparando él para esta gran carrera que es el Rally de Finlandia. Habla que es muy rápido, pero así tan rápido es como difícil. Mucha gente cerca del camino, caminos no todos parejos. Lo comparaba con el Safari, ¿sí? Como dificultoso. Como dificultoso. No, for sure it will be very tight fight. I hope to give good fight against Tommi. Okay, he's favorite for sure, and I have had really bad luck last few years in this rally, but try again, and I know these roads quite well and feel good, you know, always to start to this rally and try to do, of course, Colin and Carlos. Claro, está hablando de Didier Oriol, que las circunstancias del equipo Toyota lo llevaron este año a no poder pelear el campeonato mundial, pero obviamente siempre que participa es potencial ganador. Didier Oriol que participó en la primera carrera de la temporada con un Subaru y que después no tuvo continuidad en la categoría y en definitiva va a tener la chance de correr en San Remo con un Mitsubishi. We are talking about it, but you know, I know something but can't tell it yet, but probably I will do the full championship next year. Está hablando que el año que viene posiblemente, recién lo estamos conversando, pero es muy probable que haga completo nuevamente el año que viene. Obvio, si le dan un auto como la gente, él lo va a hacer. Estamos en Córdoba, coronación de Tommi Mäkinen, coronación para el equipo Mitsubishi. Si fueran argentinos estarían abrazados, saltando. Sí, ¿no? Cuánta formalidad, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, son así. A ver los periodistas qué opinan. Are you sticking with that? I'm afraid I'm going to have to change my mind.
Tuve que cambiar mi pensamiento. Ya, el hombre a muerte estaba con McRae y ahora obviamente se inclina a favor de Tommy Mäkinen. Con el resultado opuesto realmente opina cualquiera, ¿no? No, claro, pero estamos hablando en Argentina. I still think Colin McRae. Sigue insistiendo todavía, el amigo ya le rompió 2 autos. I'll kill him if he lets me down. Martín Holmes dice que él prefiere esperar. Claro, total, cuando llegue fin de año. Claro, pues dice, yo te lo Yo dije, dije ¿viste? que era Yo campeón. sabía que te iba a ser Bien, campeón. bien, Martín, ¿eh? Bien, bien, No, pero lindo realmente, Mitsubishi lo dejaron, realmente ¿eh? con respecto a Martin Holmes. Mirá quién es, nuestro amigo Recalde que ha Sí, volcado. sí. Acá viene un Toyota que salvó la cámara, un Toyota del equipo de Jafone. Opa, mirá, ese espectacular despiste, la gente cómo corría. El año pasado en Portugal y Con Portugal que no tiene... tiene una lamentable historia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, se va a definir el campeonato mundial. ¿Quién será el campeón? Sí, ya Tommy sabes. Mäkinen. Claro. Sí, pero la gente que no lo sigue al rally...